El sol de la tarde caía pesado sobre Valdeorno, tiñendo de rojo los tejados viejos y las fachadas desconchadas que miraban a la plaza como testigos cansados de demasiados secretos. El aire olía a polvo, a aceite rancio y a ropa secándose en cuerdas tensadas entre balcones estrechos. Las campanas de la ermita repicaban con una puntualidad casi y cruel, recordando a todos que allí nada cambiaba, que el tiempo se medía por rosarios y cosechas, no por sueños. Las mujeres cruzaban la plaza con los mantones bien sujetos, mirando de reojo y murmurando apenas, mientras los hombres ocupaban los bancos más cercanos al bar de don Álvaro, como si aquella esquina fuera un pequeño tribunal permanente. En este escenario inmóvil, cualquier historia de dolor se convertía en espectáculo silencioso. María del Valle caminaba siempre con paso contenido, como si temiera que hasta el ruido de sus botas levantara comentarios. Sus manos, curtidas por años de ayudar a sus padres con el ganado, conservaban una firmeza que contrastaba con la fragilidad que sentía por dentro. Cada mañana, al abrir las contraventanas de la casa que compartía con su marido, miraba los campos resecos al fondo y recordaba la vida de antes, cuando el frío, el hambre y la intemperie dolían. Pero nadie la llamaba incompleta. Había pensado que al casarse con un comerciante respetado, encontraría un lugar donde por fin descansar del juicio ajeno. Pero en Valdeorno descubrió que la mirada más dura no era la del invierno, sino la de las vecinas apoyadas en las puertas. Su matrimonio con don Álvaro Cifuentes había sido celebrado como una especie de milagro social. Una hija de pastores trashumantes, de apellido poco conocido, unida a un comerciante, con apellidos repetidos en viejas escrituras y donaciones a la ermita. La boda llenó la plaza de sillas plegables, manteles blancos y vino peleón que corría de jarra en jarra. Las lenguas comentaban que María del Valle era afortunada, que Dios la había mirado con buenos ojos al regalarle un marido con negocio propio, contactos en la comarca y una posición que garantizaba techo, pan y cierto prestigio. Ella, ingenua, aceptó aquellas palabras como bendición, sin sospechar que en ese mismo elogio se escondía la trampa. Ahora su valor sería medido según los niños que pusiera en la mesa de las familias y Fuentes. Los primeros meses, la casa olía a pintura nueva, a panres y en hecho y a ilusión. María se esforzaba por aprender rápidamente las rutinas del comercio, la forma correcta de envolver los paquetes, la cuenta exacta del fiado y el momento oportuno para ofrecer un descuento que dejara a todos satisfechos. En la intimidad, rezaba cada noche, con las manos entrelazadas y los ojos humedecidos, pidiendo a la Virgen la gracia de concebir pronto. Imaginaba la cuna junto a la ventana, los pañales tendidos en el patio, las visitas curiosas que llegarían con sonajeros y mantitas bordadas. En sus sueños, el futuro era un tejido sencillo, trabajo, hijos y una paz doméstica que nunca tuvo de niña. Pero el tiempo, implacable, comenzó a marcar diferencias. Pasaron los meses y su vientre seguía plano, desafiando cada esperanza y cada rezo. Las vecinas, que al principio le preguntaban con entusiasmo ¿y para cuándo el primer heredero?, cambiaron el tono por una curiosidad fría, escondida detrás de sonrisas apretadas. María comenzó a sentir en la carne lo que significaba ser observada como si fuese un campo que no germina. Cada retraso en su menstruación le inflaba el corazón de ilusión. Cada mancha roja en la ropa interior le arrancaba el aire del pecho. En silencio, se culpaba a sí misma, pensando que quizá había algo impuro en su historia, alguna falta no confesada que Dios le estaba cobrando. Don Álvaro, al principio, restó importancia, se mostraba condescendiente, casi y amable, repitiendo que todo llega a su tiempo, mientras seguía atendiendo el negocio con la seguridad de quien se sabe intocable. Sin embargo, a medida que los meses se convertían en años, su paciencia comenzó a resquebrajarse. La presión de los comentarios en el bar, las bromas veladas sobre herederos que nunca llegan y las insinuaciones sobre la mala sangre de los pastores trashumantes calaban en su orgullo como gotas persistentes sobre una piedra agrietada. Lo que al principio era una preocupación compartida se transformó en una acusación silenciosa dirigida exclusivamente contra ella. Las discusiones en la casa empezaron de forma sutil, como pequeñas nubes grises en un cielo que todavía conservaba algo de azul. Un comentario áspero sobre la comida, un reproche por un pedido mal apuntado, una mirada de desprecio cuando ella se equivocaba en el cambio de alguna compra. Luego, la palabra inútil se coló en la mesa familiar, primero como un murmullo entre dientes, después como una etiqueta que él pronunciaba con más firmeza
probando el peso del insulto. María sentía que cada vez que don Álvaro la llamaba así, le arrancaba un trozo de identidad, como si su valor íntegro dependiera del niño que no llegaba. En la plaza, la humillación adquiría formas más refinadas, pero igual de crueles. A veces, cuando alguna mujer del pueblo pasaba orgullosa con su tercer o cuarto embarazo a la vista, don Álvaro se detenía a felicitarla en voz alta, asegurando que Valdeorno seguía lleno de mujeres que sabían cuál era su deber. No hacía falta que mirara directamente a María. El mensaje flotaba en el aire y se posaba sobre ella con el peso de una piedra. Las vecinas, acostumbradas a leer entre líneas, apartaban la mirada o fingían interés por las gallinas del corral, incapaces de enfrentar el espejo de su propia cobardía. María del Valle, que había aprendido a soportar el frío de las noches en la sierra y el agotamiento de conducir rebaños por caminos angostos, descubrió que existía un tipo de dolor que no se calmaba con mantas ni con sopas calientes. Era el dolor de sentirse señalada como un error viviente. La palabra seca comenzó a llegarle como un eco que aparecía en las esquinas de las conversaciones, en los susurros a la salida de la misa, en los corrillos a la puerta del almacén. Nadie se lo decía de frente, pero ella lo escuchaba igual, porque el desprecio rara vez necesita gritar para ser entendido. Lo peor era que, poco a poco, empezó a creérselo, atormentada por la idea de ser una carga. María redobló sus esfuerzos, en el negocio y en la casa. Se levantaba antes del amanecer para encender el fuego, barrer el suelo, preparar el café y dejar todo listo, antes de que el primer cliente cruzara la puerta. Aprendió a llevar las cuentas, con una precisión casi obsesiva. Memorizó los nombres de los proveedores y las deudas de cada familia del pueblo. Tenía la esperanza infantil de que, si no podía dar un hijo, al menos podría ofrecer perfección en todo lo demás. Pero cada gesto suyo, por más impecable que fuera, se estrellaba contra el muro de una expectativa que jamás llegaba a cumplir. Don Álvaro comenzó a utilizar la religión como herramienta de culpa. La obligaba a asistir a novenas especiales, a peregrinaciones improvisadas y a consultas con curanderas que prometían desatar nudos del vientre mediante infusiones amargas y rituales humillantes. María soportaba cada uno de esos intentos, como si fueran penitencias necesarias, tragando brebajes que le quemaban la garganta, y dejándose tocar el vientre por manos ajenas que buscaban fallas imaginarias. Después, al regresar a casa, su marido murmuraba que Dios ayuda a los que hacen su parte, como si ella no estuviera ya desgarrándose por dentro. Con el paso del tiempo, la casa de los Cifuentes, que en un principio había sido símbolo de ascenso para María, empezó a transformarse en una especie de cárcel decorada. Las paredes, antes recién pintadas, le parecían ahora más altas, más estrechas, como si se cerraran sobre ella. El espejo del dormitorio se convertía en enemigo. Cada vez que se miraba, buscaba en su cuerpo algún signo visible del defecto que todos suponían. Las noches se volvían más largas, llenas de silencios tensos y de un vacío que se acostaba entre los dos, más frío que cualquier invierno en la montaña. El amor, que nunca había sido un fuego ardiente pero al menos tibio, se iba apagando hasta quedar reducido a brasas de obligación y apariencia. Valdeorno, entretanto, continuaba con su rutina inmisericorde. Nacían niños, morían viejos. Las campanas tañían por bautizos y funerales con la misma cadencia. En los corrillos se hablaba de nuevas bodas, de cosechas que prometían poco, de disputas por lindes y herencias, y, de cuando en cuando, el nombre de María del Valle parecía como ejemplo de lo que una mujer no debía ser: esposa sin descendencia, casa sin risas infantiles, vientre sin marca de vida. En ese pueblo, donde la fertilidad se medía casi y como cuenta bancaria, ella representaba una quiebra que nadie quería para sí, y por eso la señalaban, como si al excluirla pudieran protegerse de la misma desgracia. La tensión dentro del hogar se volvió tan densa que incluso el silencio parecía romperse al menor movimiento. María comenzó a caminar con más suavidad, como si temiera que un paso mal dado despertara la furia latente de su marido. Don Álvaro, que antes hablaba con voz firme pero contenida, ahora dejaba escapar explosiones bruscas ante cualquier detalle insignificante. Un vaso mal colocado, una camisa mal planchada, una pregunta que él consideraba inoportuna. Las sombras de la casa parecían alargarse cuando él regresaba del bar, con el olor agrio del vino en la ropa y la mirada enrojecida por un orgullo herido que ya no lograba disimular. María veía esa mirada y sentía como el miedo le subía por el pecho como una nube negra
que no encontraba salida. Las visitas al almacén también cambiaron de tono. Don Álvaro, antes cortés con los clientes, comenzó a quejarse en voz alta de las cargas inútiles que algunos hombres debían soportar, mirando a María de reojo, mientras ella tendía el mostrador. Los vecinos, incómodos, fingían no escuchar, pero su silencio se convertía en complicidad silenciosa. En Valdeorno, nadie quería enemistarse con un Cifuentes. No cuando su negocio garantizaba empleo temporal en las épocas de cosecha, y ofrecía crédito a quienes no podían afrontar la compra de harina o aceite. Así, las palabras crueles se aceptaban como si fueran verdades inevitables, y María se hundía un poco más en la humillación cotidiana. A veces, cuando lograba escaparse unos minutos a la parte trasera del almacén, María se apoyaba contra la pared de piedra para recuperar el aliento. Cerraba los ojos, intentando recordar algún momento de su infancia que se sintiera realmente libre. Le venían imágenes de las montañas frías, de su madre cantando mientras ordeñaba, del olor a lana mojada después de una tormenta. Esos recuerdos eran como fogatas pequeñas, en medio de la oscuridad actual, pero incluso en ese refugio interior, la voz de don Álvaro resonaba, acusadora, repitiéndole que sin hijos no valía nada, que su presencia era un fracaso que él debía cargar. Aquella idea empezó a invadirle los pensamientos como un veneno lento. La iglesia, que tantas veces había sido consuelo para ella, se convirtió en otra fuente de opresión. Después de misa, las mujeres se reunían en la entrada y hablaban de embarazos, de partos difíciles, de comadres que habían ayudado a traer niños al mundo. María escuchaba en silencio, fingiendo interés, pero cada palabra le recordaba su condición. Algunas veces, una señora mayor se acercaba a tocarle el brazo, y decía con tono comprensivo, «Ya llegará, hija, cuando Dios quiera». Pero María sabía que detrás de esa frase se escondía el juicio más profundo. Si no llegaba, sería porque Dios no la había considerado digna. Aquella sensación de castigo divino comenzó a clavarse en su alma como una estaca. Don Álvaro, por su parte, utilizaba cada oportunidad para exponer su supuesta desgracia ante los hombres del pueblo. Durante las tardes en el bar, entre risas y anécdotas de labranza, él elevaba la voz para lamentarse de la mala suerte de elegir mujer defectuosa. Los otros hombres reían por compromiso, evitando mirarlo a los ojos demasiado tiempo. Nadie sabía cómo enfrentar la violencia disfrazada de chiste, pero cada carcajada, cada sentimiento, se transformaba en un ladrillo más del muro que aislaba a María de toda empatía. La humillación pública, aunque envuelta en palabras casuales, era una condena que pesaba tanto como cualquier sentencia escrita. Las noches empeoraron cuando don Álvaro comenzó a beber más de la cuenta. El vino desataba su lengua y su mano, y María aprendió a reconocer los pasos tambaleantes que anunciaban una discusión inevitable. A veces él se quedaba horas sentado en la mesa, murmurando para sí, culpándola de arruinar su vida, de manchar su apellido, de impedirle continuar la estirpe que su familia había construido durante generaciones. María escuchaba en silencio, temblando, deseando desaparecer. En esos momentos, el miedo se convertía en un animal vivo que se le enroscaba en el pecho, quitándole la respiración. Una noche lluviosa, mientras el viento sacudía las contraventanas, María escuchó a don Álvaro hablar entre sollozos furiosos sobre la posibilidad de poner las cosas en su sitio. Aquella frase la dejó helada. No sabía exactamente a qué se refería, pero lo dijo con un tono tan amargo que el corazón le dio un vuelco. Intuyó que algo oscuro se estaba gestando en su mente, algo que iba más allá de los reproches habituales. En su mirada había un brillo de determinación cruel, como si hubiera encontrado una forma de reclamar lo que él consideraba su honra perdida. Al día siguiente, el pueblo amaneció con preparativos para la fiesta en honor a San Justo. Los puestos de comida se alineaban en la plaza, las cintas de colores colgaban entre los balcones, y la música de dulzaina y tambor comenzaba a llenar el aire. Para María, ese ambiente festivo era una bofetada irónica contra su tristeza creciente. Don Álvaro, sin embargo, parecía más calmado que en días anteriores, como si la celebración hubiera diluido su ira. Pero María intuía que aquel silencio no era paz, sino una calma tensa, peligrosa, que anunciaba algo peor que cualquier discusión previa. Durante la mañana, María ayudó a preparar bandejas de dulces que se venderían en el comercio, mientras organizaba los mantecados y rosquillas. Trató de concentrarse en la tarea para no escuchar los susurros que volaban por la tienda. Las mujeres hablaban de ella sin pudor, preguntando si este año por fin habría buenas noticias. María apretó los dientes,
conteniendo las lágrimas, consciente de que su dolor se había convertido en tema de conversación pública. Cada frase ajena le recordaba que su intimidad había sido devorada por el juicio colectivo, transformándola en una figura casi folclórica dentro de las habladurías de Valdeorno. La tarde avanzaba, y el pueblo se concentraba en la plaza para ver la procesión. Los estandartes brillaban bajo la luz dorada, y los niños corrían entre los puestos, agitando campanillas. María se mantuvo cerca de la esquina del almacén, observando desde lejos, deseando ser invisible. Pero en ese momento, don Álvaro apareció a su lado con una mirada que no había visto antes, fría, decidida, implacable. Le ordenó que lo siguiera sin dar explicación alguna. María sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero obedeció, pues sabía que resistirse solo provocaría algo peor. No imaginaba entonces que estaba caminando hacia el momento que partiría su vida en dos. Don Álvaro avanzó con paso firme entre los grupos de vecinos que se preparaban para el baile de la tarde, sin mirar a nadie, como si la multitud fuera un simple decorado creado únicamente para darle espectadores. María lo seguía con el corazón palpitándole en los oídos, sintiendo que cada paso la acercaba a un filo invisible. La brisa arrastraba el olor del vino y de las migas recién hechas, pero para ella todo olía a amenaza. Los niños corrían alrededor, sin darse cuenta de la tragedia que se estaba gestando, y las campanas repicaban como si anunciaran algo más que la fiesta patronal. El aire tenía un peso extraño, como cuando una tormenta está por romper el cielo, aunque no haya nubes a la vista. Al llegar a los corrales del viejo molino, un lugar apartado de la plaza, don Álvaro se detuvo de golpe, y se giró hacia ella, con una expresión que mezclaba desprecio y decisión feroz. Sin pronunciar palabra, la agarró del brazo con una fuerza que la hizo jadear. María intentó preguntar qué ocurría, pero él no le dio tiempo. Su mano callosa la empujó hacia un poste de madera, donde antiguamente se ataban mulas y burros. En un movimiento brusco y estudiado, sacó una cuerda que llevaba oculta bajo el chaleco, y comenzó a atarle las muñecas, ignorando sus súplicas temblorosas. Sus ojos brillaban con una rabia contenida durante demasiado tiempo. Una rabia que ahora buscaba una única víctima, ella. Los primeros gritos de María se perdieron en el bullicio de la fiesta, pero a medida que la escena se desarrollaba, algunos vecinos se fueron acercando, alertados por el tono de la voz de don Álvaro. Él había cambiado completamente. Hablaba con un fervor caz y religioso, proclamando que la honra de un hombre no puede ser mancillada por el vientre vacío de una mujer. Sus palabras eran como latigazos que buscaban justificar lo injustificable. María, con las manos atadas y el cuerpo tembloroso, sentía que el mundo se reducía a la mirada de odio su marido le dirigía. La vergüenza empezaba a quemarle la piel, incluso antes de que cualquier golpe cayera sobre ella. La multitud se formó en un semicírculo imperfecto, como si el pueblo entero estuviera participando en un ritual antiguo que nadie había tenido el valor de cuestionar. Algunas vecinas se tapaban la boca con las manos, horrorizadas, pero no dieron un paso adelante. Los hombres, más rígidos, bajaban la mirada al notar que don Álvaro buscaba aprobación, como si cada cabeza agachada fuera un permiso silencioso. El párroco, que pasaba por allí con intención de volver a la ermita, se detuvo un instante, movió los labios como si fuera a intervenir, pero continuó caminando, después de un breve titubeo. Esa indiferencia religiosa selló la atmósfera como una condena. El primer golpe cayó seco, brutal, como un trueno inesperado. Don Álvaro había tomado una vara del corral, una rama dura que todavía conservaba la aspereza de la corteza. El impacto le cruzó la espalda a María con un dolor que la dejó sin aliento. El sonido del golpe resonó en el aire y provocó que varias mujeres dieran un paso atrás. Sin embargo, nadie habló, nadie gritó para detenerlo, nadie se interpuso entre la víctima y el verdugo. María sintió que algo se rompía dentro de ella, no solo físicamente, sino en la parte más íntima de su identidad, la certeza de que el pueblo que veía misa junto a ella cada domingo prefería observarla sufrir antes que desafiar al hombre que la castigaba. Los siguientes golpes cayeron con ritmo creciente, como si don Álvaro hubiera esperado ese momento para liberar todo el odio acumulado, mientras la vara descendía una y otra vez sobre su espalda, sus hombros y sus piernas. Él gritaba frases cargadas de veneno, que una mujer sin hijos no servía, que Dios castigaba el vientre infértil, que él había sido engañado por una esposa inútil. Cada palabra era una sentencia que rebotaba entre los muros del molino y regresaba multiplicada a los oídos de los presentes. María, con los labios partidos,
por el esfuerzo de contener los gritos. Veía cómo la vergüenza se mezclaba con la sangre que empezaba a correrle por la piel. Algunas personas intentaron mirar hacia otro lado, buscando una excusa para justificarse, que era asunto de marido y mujer, que quizá María había provocado algo, que no era su lugar intervenir. Otras, más crueles, murmuraban que esto era lo que pasaba cuando una mujer no cumplía con su deber. Una vecina joven, recién casada, escondió la cara en el hombro de su marido, pero él la apartó con suavidad, como si temiera que mostrar compasión lo hiciera parecer menos hombre. El silencio del pueblo era un monstruo que engullía toda humanidad, dejando que solo la violencia de don Álvaro tuviera voz. María, aturdida por el dolor y por la humillación, se extendía como fuego por todo su cuerpo. Pensó por un instante que allí terminaría su vida. Su respiración era entrecortada, el corazón le latía desbocado, y la vista se le nublaba por momentos. Sin embargo, en medio del tormento, algo dentro de ella se negó a romperse por completo. Era un hilo de resistencia, delgado como una hebra de lana, pero firme. Recordó la fuerza de su madre, las largas caminatas de la trashumancia, el peso de los cestos de leche, los amaneceres helados, en los que el trabajo parecía imposible, y aún así se hacía. Esa memoria mínima se convirtió en un refugio interior que mantuvo encendida una chispa diminuta de vida. Finalmente, cuando la vara se astilló, por la fuerza de los golpes, don Álvaro la arrojó al suelo, con gesto de desprecio. Su respiración era agitada, su rostro estaba enrojecido, y su camisa empapada de sudor. Dio un último empujón a María, como si quisiera eliminar también su sombra, y se giró hacia la multitud, esperando aplausos invisibles. Pero solo encontró miradas vacías, algunas cargadas de culpa, otras de temor. Nadie lo felicitó, nadie celebró su acto. El peso de ese silencio, por un instante, lo descolocó, pero enseguida se recompuso. Levantó la barbilla, y proclamó que esa era la justicia que merecía una mujer que había fallado a su esposo y a Dios. Cuando por fin se marchó, dejando atrás a una María derrumbada en el suelo, la multitud se disolvió lentamente, como si la tragedia fuera simplemente una parte más del folclore de la fiesta patronal. Nadie se agachó para ayudarla, nadie limpió la sangre ni desató sus ataduras. Solo el sonido lejano de la música volvió a llenar el aire, grotescamente ajeno al dolor que quedaba entre los muros del molino. María, con las fuerzas casi agotadas, entendió que estaba sola en un mundo que había decidido borrarla, y aún así, respiró, porque aunque todo su cuerpo gritaba por descanso, la vida seguía aferrándose a ella. Cuando la noche cayó sobre Valdeorno, el aire se volvió tan frío que parecía cortar la piel como vidrio. La fiesta seguía en la plaza, iluminada por farolas amarillas que parpadeaban con cada ráfaga de viento, pero en los alrededores del molino solo reinaba un silencio áspero. María del Valle seguía atada al poste, con los brazos entumecidos y la respiración débil, mientras la sangre se secaba en su ropa, y el dolor le pulsaba en cada músculo como brasas vivas. La oscuridad hacía que el lugar pareciera aún más inhóspito, como un pequeño rincón del mundo olvidado, incluso por Dios. María comprendió que si nadie aparecía, si nadie desobedecía el miedo del pueblo, esa sería su tumba silenciosa. Con un esfuerzo casi sobrehumano, logró mover los dedos, tanteando la cuerda que le cortaba las muñecas. El roce le arrancó un gemido ahogado, pero siguió intentando aflojarla, temblando, sabiendo que si se desmayaba allí, ya no despertaría. Mientras luchaba por liberarse, escuchó pasos lejanos, y contuvo el aliento, temerosa de que fuera don Álvaro regresando para completar su castigo. Pero los pasos eran más suaves, más inseguros, como si pertenecieran a alguien que dudaba en cada avance. La figura que emergió de la penumbra no era su marido, sino una anciana encorvada, que llevaba un farol en la mano. Era doña Basilia, una viuda conocida por su carácter reservado, y por no temerle a la soledad. La anciana se acercó despacio, mirando a su alrededor, para asegurarse de que nadie la observaba. Su voz tembló cuando susurró que no podía dejar a una mujer morir así, aunque no tuviera fuerzas para enfrentarse directamente a don Álvaro. Sus manos, frágiles pero firmes, deshicieron los nudos con torpeza, hasta que la cuerda cayó al suelo. María, al sentir la libertad en sus brazos, se derrumbó hacia adelante, pero Basilia la sostuvo con un ímpetu sorprendente para su edad. «Hija, levanta, que aquí no puedes quedarte», murmuró, con una mezcla de ternura y urgencia que hizo que María rompiera por fin en un llanto silencioso que llevaba meses conteniendo. Pero incluso la bondad de la anciana tenía límites. Sabía que llevar a María a su propia casa
sería poner en peligro su vida y la de su nieto pequeño. Pues don Álvaro no tardaría en descubrir quién se atrevió a desatar a su esposa. Así que la ayudó a caminar apenas unos metros hasta la salida del molino. Le colocó el farol en la mano y le indicó un viejo sendero que conducía hacia las tierras altas. Más allá de los olivares, sigue la vereda de las encinas. Hay una caseta vieja. Quizá allí puedas pasar la noche. Que Dios te proteja, hija. María. Quiso agradecerle, pero sus labios solo lograron articular un balbuceo. La mujer se marchó sin mirar atrás, sabiendo que ya había hecho más de lo que la mayoría se atrevería. María avanzó tambaleándose por el sendero. Cada paso un tormento que le atravesaba la espalda y las piernas. El suelo, irregular, parecía moverse bajo sus pies, y el farol oscilaba, proyectando sombras que se alargaban como dedos amenazantes. El sabor metálico de la sangre le subía por la garganta, y el aire frío le hacía arder las heridas abiertas. Con cada respiración, sentía que su cuerpo entero se rebelaba, reclamando reposo, pero su mente repetía una única idea: avanzar. No sabía a dónde, ni para qué, solo que detenerse significaba entregarse a la muerte. La luna, pálida y distante, iluminaba el camino lo justo para impedir que cayera de bruces en la tierra. Cuando el farol se apagó por fin, devorado por el viento, María creyó que ya no podría continuar. Se apoyó contra un tronco seco y dejó que su cuerpo resbalara lentamente hacia el suelo. Un sollozo escapó de su garganta, un sonido ahogado que llevaba el peso de toda su humillación. En ese instante, aceptó que quizá morir no sería una derrota, sino un descanso. Cerró los ojos y sintió que el mundo se disolvía en un murmullo distante. Pero entonces percibió algo nuevo, un leve tintineo metálico, como cencerros movidos por el viento. Abrió los ojos con esfuerzo y vio una luz lejana que no era la luna. Alguien se acercaba, alguien que no caminaba como los hombres del pueblo. La figura que apareció entre las sombras era un pastor, acompañado de 2 perros y un pequeño rebaño que avanzaba lentamente por el camino. Era Pedro Llorente, un hombre solitario que casi y nunca bajaba a la plaza, y que vivía en una pequeña finca llamada El Espinar. Su rostro, endurecido por el sol y la intemperie, se suavizó al ver a María tirada en el suelo. Sin decir palabra, dejó caer el cayado, se arrodilló junto a ella, y apoyó una mano en su hombro con un cuidado que ningún hombre le había ofrecido desde su infancia. Su voz baja, grave, preguntó si podía levantarse. María intentó asentir, pero su cuerpo dijo lo contrario, y se desplomó en sus brazos. Pedro, sin vacilar, la cargó como si fuera apenas un fardo liviano, aunque su cuerpo estaba rígido y ensangrentado. Los perros, inquietos, rodeaban la escena como si comprendieran la gravedad del momento. Él comenzó a caminar hacia su finca, avanzando por senderos que solo los pastores conocían bien. Durante el trayecto, hablaba en voz muy baja, diciéndole que ya estaba a salvo, que nadie le encontraría allí. María, medio consciente, sintió por primera vez en mucho tiempo que alguien la tocaba, sin intención de juzgarla ni dañarla. Esa sensación, tan simple y tan nueva, hizo que sus lágrimas corrieran de formas silenciosa por su rostro magullado, mientras el mundo, lentamente, se desvanecía en un sueño agrio pero reparador. Al llegar a El Espinar, Pedro la acomodó en una cama sencilla, cubierta por mantas ásperas pero calientes. Encendió el fuego, limpió cuidadosamente sus heridas con agua tibia y paños limpios que olían a jabón casero. Cada gesto suyo era medido, respetuoso, como si temiera causarle más dolor del que ya había sufrido. María, aún aturdida, observó su rostro bajo la luz del hogar. Había una tristeza antigua en sus ojos, una sombra que parecía conocer demasiado bien el peso de la soledad y del fracaso. Sin embargo, también había una serenidad extraña, una fortaleza silenciosa que la envolvía como una manta adicional. Por primera vez en muchos meses, María respiró sin sentir miedo. Pedro permaneció sentado a los pies de la cama durante varios minutos, observando a María con una mezcla de preocupación y delicadeza. No la conocía más allá de saludos lejanos en la plaza, pero en ese momento, verla tan rota, tan maltratada y tan sola, despertó en él una compasión profunda que lo atravesó como un rayo silencioso. Sabía que en Valdeorno nadie movería un dedo para buscar justicia por ella. También sabía que el silencio del pueblo era tan peligroso como la ira de don Álvaro. Por eso, mientras removía las brasas del fuego, tomó una decisión nunca había tomado antes: proteger a alguien aunque eso significara desafiar a la comunidad entera. Su finca era pequeña, humilde, alejada, y pocas personas se atrevían a subir hasta allí. Eso le daba una ventaja:
María tendría al menos unos días para recuperarse lejos de ojos indiscretos. Cuando María despertó, por primera vez, la luz tenue del amanecer entraba por la ventana, iluminando el cuarto con un resplandor suave. Intentó incorporarse, pero un dolor agudo le cruzó la espalda, obligándola a soltar un jadeo. Pedro, que estaba moliendo granos en la cocina, acudió inmediatamente. Le ofreció un cuenco de caldo caliente y le pidió, con voz baja, que no hiciera esfuerzos. Ella dudó en aceptar, temerosa de deberle algo, pero el aroma del caldo, mezclado con la tibieza de la habitación, le recordó que su cuerpo necesitaba alimento. Mientras bebía, sus manos temblaban, y el pastor evitaba mirarla demasiado fijamente para no intimidarla. Había respeto en cada uno de sus movimientos, como si tratara con algo frágil pero valioso. Los minutos transcurrieron en silencio, un silencio diferente al que reinaba en la casa de los Cifuentes. No era un silencio impuesto, lleno de amenazas escondidas, sino un silencio que permitía respirar. María, acurrucada bajo las mantas, sintió que su mente comenzaba a despejarse lo suficiente como para recordar lo ocurrido. La vergüenza volvió a caer sobre ella, como un peso insoportable. Retiró la mirada, incapaz de sostener la de Pedro, convencida de que él la juzgaba como el resto del pueblo. Pero el pastor, intuyendo su angustia, se sentó en una silla cercana, y le dijo, con un tono que no admitía dudas, que no debía avergonzarse de nada, que la culpa jamás había sido suya. Aquellas palabras, tan simples y tan diferentes a todo lo que había escuchado en Valdeorno, le hicieron temblar los labios con un llanto que no pudo contener. Pedro decidió dejarla descansar, y salió para atender a su ganado. Afuera, el viento movía los encerros, con un tintineo suave y monótono que contrastaba con el caos interior que María todavía llevaba en el pecho. Ella cerró los ojos, y dejó que las lágrimas rodaran sin resistencia, sabiendo que nadie la vería, ni la castigaría por llorar. Durante ese tiempo, intentó ordenar sus pensamientos, pero cada recuerdo de don Álvaro la golpeaba con la misma fuerza que su vara. Le dolía el cuerpo, pero le dolía aún más la certeza de que todo el pueblo había presenciado su humillación y había elegido callar. Esa verdad se clavaba como un puñal, un recordatorio de que, para Valdeorno, su sufrimiento era un espectáculo moral, no una injusticia. Al mediodía, Pedro regresó con un pequeño ramo de hierbas medicinales. Le explicó que servirían para desinflamar las heridas y ayudarla a dormir mejor. María, sorprendida por el gesto, lo miró con un atisbo de gratitud tímida. Él preparó una infusión y la dejó sobre la mesa, dándole instrucciones sencillas. Ella asintió, sin fuerzas para decir mucho más. Pedro no insistió. Sabía que las palabras, cuando se había vivido demasiado dolor, podían sentirse como piedras en la boca. Se limitó a acomodar algunas mantas, reforzar la leña del fuego y asegurarse de que la habitación quedara en completa calma. Cada uno de sus actos tenía un ritmo lento, paciente, como si comprendiera que las prisas lastiman tanto como las heridas. Esa tarde, mientras María volvía a dormitar, Pedro salió nuevamente a sus labores. La finca era pequeña, pero requería trabajo constante. Revisar las cercas, mover el rebaño a un pasto más fresco, llenar los bebederos. Sus manos se movían con precisión, pero su mente permanecía inquieta. Pensaba en lo que podría ocurrir cuando el pueblo descubriera que María había desaparecido. Conociendo a don Álvaro, sabía que no tardaría en buscarla, y si llegaba a sospechar que ella estaba en el espinar, toda la ira del comerciante caería sobre él. Aún así, Pedro no dudaba. Había pasado demasiados años viviendo solo, soportando sus propias pérdidas, para permitir que otra alma sufriera injusticia bajo su mirada. Cuando María despertó nuevamente, el sol estaba bajando detrás de las colinas, tiñendo el cielo de un naranja profundo. Intentó levantarse para asomarse a la ventana, pero el dolor le hizo retroceder. Aún así, logró mirar hacia afuera, donde vio a Pedro recogiendo leña. Su figura, recortada contra el horizonte, parecía la de un hombre acostumbrado a cargar peso, no solo físico, sino también emocional. María sintió una punzada de conmoción al darse cuenta de que alguien estaba cuidando de ella, sin pedir nada a cambio. Esa idea, tan simple y tan ajena a su vida reciente, le hizo llevarse la mano al pecho, como si intentara confirmar que aún tenía corazón. Más tarde, Pedro entró con un jarro de agua fresca. Ella, con dificultad, logró sonreírle, una sonrisa mínima, casi invisible. Él le devolvió una expresión igual de leve, un gesto que decía más que cualquier frase de consuelo. María tragó saliva antes de hablar por primera vez desde que había llegado. Su voz era apenas un susurro, pero cargaba un peso inmenso. Quería saber por qué él la había ayudado,
Pedro guardó silencio un instante, reflexionando. Luego respondió que nadie merece morir abandonado, y menos aún una mujer castigada por algo que jamás había sido culpa suya. Sus palabras, pronunciadas con calma y convicción, hicieron que los ojos de María se llenaran nuevamente de lágrimas. Esa noche, cuando el viento se levantó entre las encinas y el fuego parpadeó débilmente, María permaneció en silencio largo rato, mirando las llamas. Pensó en su madre, en la vida antes del matrimonio, en la fuerza que había heredado sin darse cuenta. Pensó también en la bondad inesperada de aquel pastor solitario, y por primera vez desde la humillación en la plaza, sintió un atisbo de algo que no se atrevía a nombrar: esperanza. No era grande ni luminosa, pero era suficiente para mantenerla despierta, respirando, aferrándose a la posibilidad de un mañana que no estuviera marcado por el desprecio. Al final del día, mientras el sueño la vencía, María decidió que debía intentar sanar, aunque no supiera aún cómo. Cerró los ojos, dejando que el olor a leña y a hierbas la envolviera, y se prometió a sí misma que, aunque el mundo la hubiera arrojado al suelo, ella buscaría la forma de levantarse. No sabía que ese camino la llevaría, inevitablemente, hacia un enfrentamiento que cambiaría el destino de Valdeorno. Durante los días siguientes, el cuerpo de María comenzó a sanar lentamente, aunque las heridas internas parecían resistirse más que las externas. Cada mañana, Pedro entraba en silencio, revisaba sus vendajes y dejaba una taza de infusión humeante sobre la mesilla. No hablaba mucho, pero su presencia transmitía una tranquilidad que a ella le resultaba casi desconocida. A veces, mientras él preparaba el fuego o afinaba el filo de una herramienta, María lo observaba desde la cama, preguntándose cómo un hombre tan reservado podía irradiar tanta paz. La finca, aunque pobre y aislada, tenía un ambiente cálido, como si la soledad hubiera moldeado aquel lugar para proteger a quienes huían del mundo. A medida que recobraba fuerzas, María comenzó a levantarse, apoyándose en la pared para caminar hasta la pequeña ventana que daba los campos. Desde allí, veía los olivares extendiéndose como un mar oscuro y, más allá, las colinas, donde el viento soplaba con un lamento casi y humano. Esas vistas le recordaban la vida que había tenido antes de casarse, cuando la libertad se parecía más a la intemperie que al cariño, pero seguía siendo libertad. A veces, recordaba cómo, de niña, imaginaba que algún día tendría una casa propia, con paredes firmes y un hogar seguro. Ahora comprendía que ese sueño había sido robado por un hombre que confundió poder con amor. Una mañana, mientras Pedro revisaba un cercado, regresó con una expresión seria. Había visto huellas recientes de caballos en un sendero cercano. No eran suyas, ni de los pastores que solían pasar por allí. Esa señal le encendió una alarma interna. Sabía que don Álvaro debía de estar buscándola, y el descubrimiento de rastros tan cerca del espinar indicaba que el tiempo se agotaba. Cuando entró a la casa, encontró a María sentada, envuelta en una manta, mirando el fuego con una mezcla de tristeza y determinación. Pedro no quiso asustarla, pero tampoco podía ocultar la verdad. Le dijo que alguien estaba merodeando la zona y que debía prepararse para lo inevitable. El rostro de María palideció, pero no por desesperación, sino por un cansancio tan profundo que parecía venir de su alma. Comprendió que su permanencia allí ponía en peligro a Pedro, a su ganado y a esa tranquilidad silenciosa que él había construido con tanto esfuerzo. Le pidió que la dejara marchar, que no se arriesgara por ella, que no tenía sentido sacrificar su vida por una mujer marcada por la desgracia. Pedro se acercó entonces, apoyó una mano delicada sobre su hombro y negó con un gesto firme. Le dijo que ella no era ninguna desgracia, que la vergüenza no pertenecía a quien sufre injusticia sino a quien la provoca. Sus palabras, dichas con convicción, hicieron que María bajara la mirada con los ojos húmedos. Esa tarde, Pedro tomó una decisión arriesgada. Escondería a María en un pequeño refugio de piedra que tenía a varios minutos de la finca, un lugar utilizado antiguamente para guardar herramientas y cobijar ovejas y emparidas. Allí, con mantas y comida suficiente, ella estaría más segura si don Álvaro aparecía de forma repentina. María se resistió, sintiendo que cada paso hacia ese refugio era una declaración de su condición de fugitiva. Sin embargo, entendía que era la única manera de proteger al hombre que la había salvado. Caminaron juntos por el sendero, estrecho, en silencio, escuchando únicamente el crujido de las hojas secas bajo sus pies. El refugio era pequeño, apenas un rectángulo de piedra, con un techo improvisado de ramas y tejas viejas. Pero al entrar, María sintió algo inesperado.
Allí no existía la mirada del pueblo, ni el juicio de las vecinas, ni la sombra amenazante de su marido. Era un espacio humilde, sí, pero era suyo por un instante. Pedro acomodó las mantas con esmero, y dejó una jarra de agua junto a una lámpara de aceite. Antes de marcharse, la miró con esa mezcla de seriedad y ternura que se había vuelto habitual en él. María, sin saber cómo expresarlo, musitó un agradecimiento que apenas salió de su garganta. Él inclinó ligeramente la cabeza, aceptando su gratitud sin grandilocuencias. Cuando Pedro regresó a la finca, encontró a sus perros inquietos, olfateando el aire con nerviosismo. Eso confirmó sus sospechas. Alguien se acercaba. Subió a un promontorio cercano, y desde allí vio una polvareda en la distancia, levantada por caballos que avanzaban con determinación. Eran 2 jornaleros que solían trabajar para don Álvaro, hombres conocidos por su servilismo y por su habilidad para cerrar los ojos ante la injusticia si ello les aseguraba unas monedas. Pedro sintió un nudo en el estómago. Sabía que la confrontación estaba más cerca que nunca, y que debía prepararse, no para luchar por fuerza, sino para resistir con la verdad. Mientras tanto, en su pequeño refugio, María escuchaba a lo lejos los ecos de los cascos contra la tierra, y se estremecía. Se enjugó las lágrimas con la mengue, consciente de que su vida había quedado dividida entre lo que había sido y lo que tendría que ser. No sabía si sobreviviría a lo que venía, pero sí sabía algo con absoluta claridad: no volvería a permitir que nadie la humillara en nombre del honor. Esa certeza, aunque pequeña, le proporcionó un punto de apoyo interior que no había tenido en años. Y en medio del miedo, sintió algo más, una gratitud profunda hacia Pedro, hacia su bondad, hacia su silenciosa valentía. Cuando el sol comenzó a ocultarse tras las colinas, Pedro encendió un farol fuera de la finca, como señal para sí mismo, una manera de recordarse que aún había esperanza, incluso en la oscuridad que se aproximaba. Sabía que la noche sería larga, tal vez peligrosa, pero también sabía que ya no era un hombre dispuesto a mirar hacia otro lado. No después de haber visto lo que el pueblo había permitido, no después de conocer la verdad de María. Y, sin saberlo aún, esa decisión marcaría el principio del fin para la autoridad arrogante de don Álvaro. Pedro no durmió esa noche. Permaneció sentado junto al fuego, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada fija en la puerta entreabierta, atento a cualquier ruido. El viento azotaba las tejas del tejado con un lamento áspero, como si anunciara lo inevitable. Cada tanto, se levantaba para asomarse a la oscuridad del sendero, buscando señales de movimiento. Sabía que don Álvaro no descansaría hasta encontrar a su esposa, no por amor ni por preocupación, sino por el orgullo herido que lo consumía. La finca, normalmente un refugio de calma, se había convertido en un escenario donde la tensión se respiraba como un olor espeso que impregnaba cada rincón. A la madrugada, uno de los perros levantó las orejas y emitió un gruñido bajo. Pedro se incorporó de inmediato, y cuando abrió la puerta, el frío le golpeó el rostro como una bofetada. A lo lejos, vio sombras moviéndose entre los árboles. Eran los jornaleros de don Álvaro, avanzando con paso decidido, guiados por linternas de aceite que oscilaban en la negrura. Pedro sintió un escalofrío recorrerle la columna, pero no retrocedió. Tomó su cayado, no como arma, sino como símbolo de que no se escondería. Sabía que enfrentarlos era arriesgado, pero también sabía que si los dejaba llegar más lejos, descubrirían el refugio donde María descansaba. Debía actuar antes de que fuera demasiado tarde. Descendió por el camino con pasos firmes, y los perros lo siguieron, tensos pero silenciosos. Cuando se cruzó con los jornaleros, estos detuvieron sus caballos, sorprendidos de encontrarlo en medio del sendero a esas horas. Pedro se plantó frente a ellos, clavando la mirada en sus ojos, y les preguntó qué hacían rondando sus tierras sin permiso. Los hombres, acostumbrados a imponerse en nombre de su patrón, respondieron con soberbia. Buscaban a la mujer perdida, siguiendo órdenes de don Álvaro, y nadie tenía derecho a impedirlo. Su tono dejaba claro que no veían a Pedro como amenaza, pero esa subestimación resultaría ser el error que desencadenaría el desenlace. Pedro respiró hondo antes de hablar. Les dijo que allí no había ninguna mujer, que sus tierras no eran extensión del poder de don Álvaro, y que, si querían continuar, tendrían que hacerlo pasando por encima de él. Los jornaleros se miraron entre sí, confundidos por aquella resistencia inesperada. Nunca nadie en Valdeornos se había atrevido a contradecir al comerciante, y menos aún un pastor solitario sin familia ni influencia. Uno de ellos tensó las riendas y avanzó un poco, intentando intimidarlo, pero Pedro no se movió. Su firmeza, su postura erguida,
y el brillo determinado en sus ojos generaron algo extraño en los hombres, una duda que no esperaban sentir. El silencio del amanecer, roto apenas por el resoplido de los caballos, creció entre ellos como un abismo. Fue entonces cuando Pedro dijo algo que los dejó sin aliento. Confesó, con voz clara y fuerte, que él también era infértil, que lo había sido desde su juventud, que la fiebre le había quemado la posibilidad de tener hijos, y que la infertilidad no hacía a un hombre menos valioso, ni a una mujer culpable. Sus palabras, llenas de una verdad cruda y humana, resonaron en el aire con una fuerza que ningún grito de don Álvaro había logrado jamás. Los jornaleros, desconcertados, no supieron cómo reaccionar. Aquella confesión no solo desarmaba su autoridad, también ponía en evidencia la injusticia del castigo contra María. Uno de los hombres, el más joven, bajó la mirada. Creció escuchando las mismas creencias que regían el pueblo, pero jamás había oído a un hombre admitir algo así, y menos con tanta dignidad. Pedro continuó, diciendo que el vientre de una mujer no define su valor, y que castigarla por algo que podría ser también responsabilidad del esposo, era una crueldad que ningún ser humano tenía derecho a cometer. Sus palabras eran fuego moral, encendiendo una chispa de conciencia a quienes lo escuchaban. De pronto, los jornaleros ya no parecían tan seguros, ni tan dispuestos a cazar a una víctima indefensa para complacer a un tirano. Uno de ellos intentó recuperar su postura autoritaria, señalando que tenían órdenes, pero Pedro replicó que las órdenes injustas no eran leyes, y que obedecer a un hombre cegado por el orgullo podía arrastrarlos a un crimen que tendrían que cargar para siempre. Aquellas frases hicieron que un silencio más pesado cayera sobre el camino. Los hombres no podían ignorar la verdad, seguían a don Álvaro por miedo y por deuda, no por respeto. Y ahora, frente a la valentía serena de Pedro, ese miedo comenzaba a desmoronarse. La autoridad del comerciante, sin estar presente, se fragmentaba ante la fuerza moral de alguien había aprendido a vivir con su propia herida en silencio. Finalmente, el jornalero mayor chasqueó la lengua, dio media vuelta con su caballo, y murmuró que no estaban allí para empezar una guerra con un pastor. El otro lo imitó, aunque lanzando una mirada insegura hacia los alrededores, como si temiera que don Álvaro apareciera de la nada. Pedro no celebró su retirada, simplemente se mantuvo firme, observando cómo la polvareda se alejaba, mientras el sol comenzaba a despuntar detrás de los montes. El peligro inmediato había pasado, pero sabía que la verdadera tormenta aún estaba por llegar. Don Álvaro no se detendría hasta encontrarla, y cuando ese momento llegara, Pedro tendría que enfrentarlo sin intermediarios. Cuando regresó a la finca, exhausto, se permitió unos segundos para apoyarse en la pared y respirar. Sus perros se acercaron, olfateando su ropa como si quisieran confirmar que estaba entero. Pedro los acarició con un gesto lento, tratando de calmar también su propio pulso. Sabía que debía ir al refugio a ver a María, contarle lo ocurrido y prepararla para lo que se avecinaba. Pero también sabía que debía escoger bien sus palabras, porque la verdad podía hundirla o fortalecerla. Y él, por primera vez en muchos años, deseaba que alguien encontrara fortaleza en él. En el refugio, María había pasado la noche en vela, oyendo el ulular del viento y los sonidos lejanos de los cascos. Cuando Pedro entró, vio en sus ojos el miedo acumulado, pero también una determinación silenciosa. Él se sentó junto a ella y le contó lo sucedido con los jornaleros, omitiendo únicamente el peligro real al que se había expuesto. María, sorprendida por su valentía, lo miró con un agradecimiento tan profundo que parecía una caricia. Comprendió que Pedro no solo la había salvado físicamente, también estaba defendiendo su dignidad ante un pueblo entero que se la había arrebatado. Y en ese reconocimiento nació entre ellos una complicidad nueva, una alianza que pronto se vería puesta a prueba por la llegada inevitable de don Álvaro. Pedro sabía que el tiempo se agotaba. La retirada de los jornaleros no significaba el fin del peligro, sino apenas un respiro entre dos tormentas. Don Álvaro era un hombre que no toleraba la desobediencia, y menos aún la humillación de que alguien contradijera su versión de los hechos. Así que, al amanecer del día siguiente, Pedro comenzó a preparar la finca para lo inevitable. Aseguró las puertas, revisó las herramientas que podrían servir para defenderse, y escondió a los perros en un corral lateral para evitar que fueran lastimados. Cada movimiento que hacía tenía la gravedad de quien se prepara para enfrentar una verdad que lleva demasiado tiempo acumulándose. María, aún recuperándose del castigo brutal
Observaba en silencio desde la entrada del refugio. Sus brazos estaban envueltos en vendas limpias, y su rostro, aunque marcado, mostraba una concentración serena. Durante toda la noche, había pensado en lo que vendría. Ya no era posible huir eternamente, ni esconderse como una sombra por los caminos. Valdeorno la había condenado públicamente, y la única manera de romper esa condena era enfrentar al hombre que había destruido su vida. Pero la idea de volver a ver a don Álvaro le producía un temblor involuntario, un estremecimiento que la devolvía al momento en que la vara le abrió la piel. Aún así, cuando Pedro le preguntó si quería marcharse más lejos, ella negó con la cabeza. No iría más. A media mañana, el grito ronco de un caballo desgarró el silencio de las encinas. Pedro se tensó de inmediato. Desde la cima del promontorio, vio a un solo jinete acercándose, con la postura rígida y la arrogancia que conocía demasiado bien. No había dudas. Don Álvaro venía solo, en una mezcla de furia y orgullo que lo empujaba a tomar justicia por su mano. El pastor bajó la colina con paso firme, el cayado en la mano, y llegó a la entrada de la finca, justo cuando el comerciante tiraba de las riendas para detenerse. El caballo relinchó nervioso, como si incluso el animal sintiera el veneno que emanaba del hombre que lo montaba. Don Álvaro bajó de un salto, con los ojos inyectados de ira. La voz que emergió de su garganta era cas y un ladrido. Exigió que le entregaran a su esposa, que dejara de interferir en asuntos de familia, que no sabía con quién se estaba enfrentando. Pedro, sin elevar la voz, le respondió que la mujer no era un objeto, que no pertenecía a nadie, y que no iba a permitir que volviera a ser maltratada. Aquellas palabras hicieron que el rostro de don Álvaro se deformara en una mueca grotesca. Acusó a Pedro de querer robarle a su esposa, de haberla seducido con lástimas. Lo insultó, lo llamó basura, lo llamó estéril con desprecio, sin imaginar que esa palabra sería la soga alrededor de su propio cuello. Pedro dio un paso adelante, manteniendo la calma. No necesitó gritar. Con voz firme y clara, repitió su verdad. Sí, era estéril. Lo había sido desde joven, pero jamás había culpado a una mujer por ello. Esa simple frase cayó como un golpe seco entre los dos. Don Álvaro titubeó un instante, desconcertado, antes de recuperar su agresividad. Intentó justificar su violencia contra visiones, con religión, con honra masculina. Pero cada argumento sonaba hueco frente a la serenidad de Pedro. Ambos hombres sabían que el combate no era físico, sino moral, y que el comerciante estaba perdiendo terreno con cada palabra. Fue entonces cuando María apareció, lenta, dolorida, pero de pie. Caminó hacia ellos, sosteniéndose en la pared de piedra, con los ojos encendidos por algo que no era únicamente miedo, sino dignidad recuperada. Pedro quiso detenerla, pero ella negó con un gesto. Tenía que hacerlo. Tenía que enfrentar al hombre que la había hecho creer que valía menos que un animal. Cuando don Álvaro la vio, su furia estalló de nuevo. La llamó ingrata, la llamó traidora, la acusó de huir para ocultar su vergüenza. Pero María, por primera vez, no bajó la mirada. Y cuando habló, su voz tembló solo al principio. Dijo que nunca lo había traicionado. Dijo que había cargado sola con la culpa de algo que ahora sabía que no era suyo. Dijo que mientras ella rezaba, lloraba y suplicaba a Dios, él la golpeaba para salvar una honra que jamás había tenido. Y entonces, con la voz quebrándose pero sin apartar los ojos del hombre que la destruyó, dijo la verdad que rompió todo. Yo nunca fui la causa. Tú tampoco podías tener hijos. La frase quedó suspendida en el aire, pesada como un yunque. Don Álvaro dio un paso atrás, como si hubiera recibido un golpe invisible. Su respiración se volvió brusca, y por un momento pareció quedarse sin palabras. La tensión se hizo tan densa que el aire entre los tres parecía vibrar. Pedro dio un paso hacia María, sin tocarla, solo ofreciéndole su presencia como sostén. Don Álvaro, desmoronándose por dentro, intentó recuperar control señalándolos, acusándolos de conspirar contra él, pero ya no había veneno suficiente en su voz para ocultar la verdad. La fachada del hombre fuerte, del esposo intachable, del comerciante honorable, se rompía como barro seco. Sus hombros se hundieron, y por primera vez en su vida, la arrogancia lo abandonó. Quiso avanzar hacia ella, quizá para tomarla a la fuerza, quizá para castigarla una última vez, pero Pedro se interpuso. En ese momento, las voces de algunos vecinos comenzaron a escucharse desde el camino. Habían cejido el alboroto, los gritos, el relinchar del caballo. Cuando llegaron, encontraron a los tres en medio del enfrentamiento final, y lo que escucharon, lo que vieron, lo que comprendieron al verlas heridas de María, y la miseria moral de don Álvaro,
cambió para siempre la historia de Valdeorno. Los vecinos se detuvieron a una distancia prudente, sin atreverse al principio a acercarse demasiado. Eran rostros conocidos, hombres que habían jugado mus con don Álvaro, mujeres que habían compartido con María las filas interminables de la iglesia, ancianos que habían visto demasiado y callado aún más. Todos se quedaron inmóviles, como si temieran que un solo paso más los hiciera partícipes de algo que llevaban años evitando, la verdad. El silencio que cayó sobre Valdeorno en ese instante fue tan profundo que incluso el viento pareció contener el aliento. Y en ese vacío, la voz rota de María resonó como una campana que marcaba el fin de una era. Ella, sostenida apenas por su propia fuerza y por la cercanía tranquilizadora de Pedro, repitió en voz alta lo que había dicho minutos antes, que jamás fue culpable, que jamás fue estéril, que toda la humillación sufrió, las burlas, los rumores, los golpes, había nacido del orgullo herido de un hombre que no aceptaba su propia condición. Sus palabras, pronunciadas con una mezcla de dolor, rabia y liberación, atravesaron el aire como una lanza. La gente bajó los ojos, avergonzada. Algunas mujeres se llevaron la mano al pecho, recordando sus propios silencios cómplices. Los hombres se removieron, incómodos, conscientes de que todos habían preferido creer la versión que mejor protegía el equilibrio de su pequeño mundo. Don Álvaro intentó defenderse, balbuceando excusas, buscando justificar lo injustificable. Su voz, antes siempre firme y autoritaria, sonaba ahora temblorosa, quebrada, como si cada palabra se le escapara entre los dientes. Señaló a María, acusándola de mentirosa. Señaló a Pedro, acusándolo de interferir donde no debía. Pero cada frase que pronunciaba lo hundía más. Su reputación se deshacía frente a los ojos del pueblo como un trozo de tela vieja que pierde las costuras. Los jornaleros que lo acompañaron la noche anterior, ahora entre la multitud, evitaban mirarlo directamente, avergonzados por haber seguido a un hombre cuyo liderazgo se había revelado podrido hasta el fondo. Fue entonces cuando Pedro dio un paso adelante. No levantó la voz, no gesticuló, solo dijo la verdad que había sostenido durante tantos años en silencio. Él también era infértil, lo repitió sin vergüenza, sin temblor, como una ofrenda humana que dejaba al descubierto la raíz del daño causado a María. Y explicó que la infertilidad no era castigo ni culpa, sino una condición tan humana como la fiebre que lo dejó postrado en su juventud. Sus palabras, cargadas de una sinceridad humilde, impactaron a todos. Era la primera vez que un hombre en Valdeorno rompía el pacto silencioso que ligaba la masculinidad con la descendencia, y al hacerlo, desgarró las mentiras que permitían a otros justificar la violencia en nombre del honor. María, escuchándolo, sintió como una parte de su alma se recomponía. Era como si cada frase de Pedro le devolviera un pedazo de la identidad que le habían arrancado. Los vecinos, uno a uno, comenzaron a conectar los hechos: la brutalidad de don Álvaro, la sumisión forzada de María, la cobardía colectiva, que los había convertido en espectadores. Y entonces, por primera vez desde que comenzó esa tragedia, varias voces se alzaron en defensa de ella. Una anciana murmuró que recordaba haber visto a María con las manos ensangrentadas trabajando más que cualquier mujer del pueblo. Un hombre joven dijo que siempre le pareció injusto el modo en que don Álvaro la trataba. Y una vecina, la misma que había callado frente al molino, lloró silenciosamente al reconocer que había sido cobarde cuando más se necesitaba valor. Ese murmullo creciente fue aislando aún más a don Álvaro. Él, acorralado por la evidencia y por la vergüenza pública, intentó montar su caballo para huir, pero el animal, inquieto por la tensión del ambiente, se apartó de él. El comerciante cayó de rodillas, derrotado no por golpes ni por fuerza, sino por la caída de su propia máscara. En ese momento, perdió lo único que había tratado de preservar a cualquier costo: su prestigio. Ya no era el hombre respetado, sino el tirano revelado. Su figura se encogió ante la multitud, y nadie dio un paso para ayudarlo a levantarse. Pedro tomó entonces la mano de María, no como gesto romántico, sino como símbolo de sostén y respeto. Ella aceptó con un nudo en la garganta. No era una declaración de amor, sino de dignidad compartida, de dos vidas marcadas por heridas distintas pero unidas por una verdad innegable: la humanidad es más fuerte que cualquier tradición injusta. Los vecinos, en silencio, observaban la escena, conscientes de que estaban presenciando un momento que cambiaría para siempre la moral del pueblo. No todos tendrían el valor de disculparse, pero el juicio social había sido pronunciado, y esta vez no contra la víctima, sino contra el agresor. Con paso lento,
María se volvió para mirar. Valdeorno desde la colina. El pueblo seguía allí, pequeño, terco, envejecido por sus propias costumbres. Pero por primera vez, ella no lo veía como una prisión, sino como un lugar que había sido obligado a escuchar la verdad. Junto a Pedro, comenzó a caminar de regreso hacia el Espinar, sintiendo que cada paso la alejaba de la sombra que la había consumido tantos años. Ya no era la mujer rota que había sido arrastrada al molino. Era alguien que había sobrevivido a la humillación más cruel y había encontrado en un pastor solitario la fuerza para levantarse. Días después, mientras la vida retomaba un ritmo más sereno en la finca, María decidió retomar algo que había perdido, su capacidad de cuidar y ser cuidada. Junto a Pedro, acogieron a un niño huérfano de la comarca, dándole un hogar que ella nunca tuvo. La finca, antes tan silenciosa, se llenó de risas, de pasos pequeños, corriendo entre las encinas, de esperanza. Los vecinos, poco a poco, comenzaron a visitar a la nueva familia, algunos para ofrecer disculpas veladas, otros simplemente para compartir pan y conversación. Sin darse cuenta, Valdeorno empezó a cambiar, comprendiendo que la maternidad y la paternidad no nacen del vientre, sino del corazón. Y cada vez que María veía al niño dormir en la manta de lana tejida por Pedro, recordaba el camino oscuro que había recorrido. Sabía que su historia no sería olvidada, se convertiría en un recordatorio vivo de que la dignidad no se quiebra con golpes ni con humillaciones, sino que renace cuando encuentra la verdad. Y así, en la España profunda, donde tanto pesa el que dirán, ella se convirtió en el ejemplo silencioso de que la honra verdadera solo florece donde existe humanidad.